¿Qué tal, Juan Manuel? Jorge Jonathan estoy. ¿Qué tal, Jorge? Buen día, ¿cómo les va? Bien, contanos por qué Cerro Neutral. Bueno, primero porque el balotaje es muchas veces para muchos ciudadanos que no apoyaron a ninguna de las dos personas que quedan en esa elección, un dilema. Y en este caso a nosotros se nos presenta con total claridad. Es un dilema entre dos propuestas que son inviables, muchos en algún caso por sus ideas, en otros casos moralmente inviables. Uno puede encontrarle a cada una de las propuestas distintas inviabilidades y situaciones que no queremos dar el aval, porque nosotros tenemos una responsabilidad, por más que hayamos salido terceros, por más que no nos haya ido bien, que es seguir representando a un montón de gente y controlando a quien vaya a ser presidente. Y un poco lo hicimos público para cuidar a Juntos por el Cambio, para tratar de preservar a esta alternativa que puede haber salido tercera en esta elección, pero que tiene que seguir existiendo como alternativa y que nadie se tiente a ir ni al eventual gobierno de Milei, ni al eventual gobierno de Massa, porque no estamos ni para completarle un gabinete a una persona que por ahí no tiene tanta gente, ni para caer en la trampa de un gobierno de unidad nacional. Entonces por eso lo hicimos público, y es la forma en que resolvemos el dilema, siendo presidentes. ¿No pensás que es posible que Juntos se rompa? Bueno, nos preocupa eso, ¿no? Nos preocupa, creo que si está el riesgo de romperse, tenemos que hacer todo lo contrario, pedirle más institucionalidad a Juntos por el Cambio, que vuelva a funcionar la mesa nacional, que culpa de la interna, culpa de las dinámicas malas de la política, había dejado de funcionar, que hablemos más, que hablemos de manera más orgánica, más seria, porque la posibilidad de que se rompa o que se cindan pedazos, ¿no? Que como hizo Kirchner en el 2003, que te robe 2 o 3 dirigentes de acá para algún carguito, que después trate de armar más a una transversalidad, o que venga Milei y diga, miren, yo, como dijo, borrón y cuenta nueva, vengan, fulano puede ser ministro, sultano puede ser embajador. Creo que cada uno tuvo su propuesta, cada uno sigue teniendo sus propuestas de los que están en carrera, y tienen que hacerse cargo solos, porque nosotros tenemos bloques importantísimos en el Congreso, muchísimas intendencias, gobernaciones más que nunca, y la posibilidad de ser alternativa. Yo sé que hablar de alternativa ahora parece lejanísimo, pero Argentina durante el kirchnerismo no tenía una alternativa que hiciera contrapeso, y eso mismo los hacía más corruptos, los hacía más irresponsables a los kirchneristas, porque creían que iban a ser eternos. La posibilidad de la alternancia en una democracia moderna, en una democracia seria, es en sí mismo buena, y nosotros no podemos dejar ese rol, porque gane quien gane, la crisis económica va a seguir, no se va a resolver rápido, y va a desgastar mucho al próximo presidente, sea quien sea, y tal vez la sociedad busque de vuelta, mire para un lado, y si nosotros mejoramos, nos mostramos más humildes, nos mostramos más unidos, nos mostramos, en fin, más consistentes, vamos creo, a volver a ser escuchados, a volver a ser mirados, y tal vez en algún momento volver a ser elegidos, pero tenemos que estar juntos para eso. Jessica. ¿Qué tal, Juan? Jessica Bosisoy. ¿Qué pasa si Macri, Mauricio Macri y el PRO o parte del PRO deciden apoyar abierta y públicamente a Javier Milei? En el caso de Mauricio Macri, él siempre ha sido muy transparente respecto de su posición, su cercanía con Milei. La noche misma del resultado de las primarias, él dijo algo así como el 60%, sumando los votos de Milei y de Patricia Bullrich, votó por el cambio. Es decir, lo pone a Milei en un lugar que ustedes no lo ponen, porque si la disyuntiva es cambio y continuidad, ustedes no están apoyando el cambio que para Macri significa Milei. ¿Qué pasa si eso ocurre? Si Macri y el PRO apoyan abiertamente a Javier Milei. Yo creo que no debería ocurrir un apoyo abierto. Cada uno es libre de ejercer su voto, incluso de comunicarlo. Yo creo que en el caso de los que vayan a votar a alguno de los dos candidatos, si tienen mucha trascendencia las personas, los dirigentes,
deberían ser muy cuidadosos si lo comunican, o incluso creo que lo ideal es no comunicarlo si uno va a elegir. Si sucede, espero que sea solo eso, una decisión de un voto, no un apoyo institucional en el sentido de formar gobierno, de integrar gabinetes, de aceptar cargos, y esto corre para todos, para Macri en particular, porque ha sido en muchos casos bastante condescendiente con Milei, pero también ocurre para otras personas que pueden ser condescendientes o tener vínculos con Massa en cualquiera de los partidos, porque eso no es patrimonio ni del radicalismo ni del PRO, puede ocurrir en cualquiera de los dos. Me parece que nuestra responsabilidad es que Juntos por el Cambio exista y sea muy serio, porque lo que viene para adelante no es fácil, porque la crisis económica no la va a resolver fácil. Si es que la resuelve alguno de los dos presidentes, va a ser doloroso y va a haber que, ley por ley, mirar qué se hace en el Parlamento. Y en el caso de Massa ya sabemos, es uno de los dirigentes más tramposos de la Argentina. En alguna oportunidad Juntos por el Cambio puede haber caído en sus trampas, o algunos de Juntos por el Cambio. Bueno, si le toca a Massa vamos a tener que estar súper atentos, y si le toca a Milei, que evidentemente es cambio, pero yo no creo que sea un cambio necesariamente bueno, porque no tiene buenas ideas, y ese fue un error de Juntos por el Cambio, de ponderar sus ideas cuando no eran buenas y acordarnos tarde de que eran malas. Será un cambio, pero es un territorio desconocido que por lo menos yo no lo quiero avalar. Que lo decía la sociedad, por supuesto, lo va a tener que decidir la sociedad. Levinas. ¿Qué tal, López Levinas? ¿Qué tal? Algunos de los dirigentes más altos de la coalición mencionaban que al principio Macri hizo todo lo que tenía que hacer para bajarlo a Larreta, y después hizo otro tanto indirectamente con Patricia, y también apoyó a Milei. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, es una posibilidad hacer ese análisis. Yo no sé, no estoy en la cabeza de Mauricio Macri. A mí me hubiese gustado... No, yo te hablo de la cabeza de gente que dice eso, que es gente que está con vos en la coalición. Sí, la verdad que no sé si fue así, pero es una lectura posible. A mí me hubiese gustado un Mauricio Macri mucho más por encima de todos nosotros, porque alguien que llegó a presidente, que tuvo la ambición de ser presidente y una cabeza bastante sana para llegar a hacerlo y sostener un gobierno, me parece que tendría que haber tenido más altura en estos momentos. Es cierto que hubo cierta ambigüedad, y que después también es cierto que después se trató de revertir esa ambigüedad, y Macri hizo campaña y repartió la boleta de Patricia, pero creo que el error de Macri también lo cometieron otros en Juntos por el Cambio. Decir en algún momento, como estrategia política, que Milei tenía buenas ideas, a ver si abrazándolo a Milei nos volvían los votantes que se nos habían ido a nosotros. Hoy con el diario del lunes fue una mala decisión. Estás hablando... Perdón, Juan, sí. Soy Cecilia Bouflet. ¿Estás hablando de la propia Patricia Bullrich? De todos. También lo dijo Horacio, también lo dijeron un montón de candidatos. Era como una especie de cassette que en algún momento había que ponerse el año pasado, decir, bueno, tiene buenas ideas, y nosotros teníamos otro diagnóstico. Sí, Milei es un síntoma de un hartazgo, Milei es el enojo con la política, y ese enojo hay que hacerse cargo de ese enojo y hay que ser mejores para superar ese enojo, pero me parece que ahí nos confundimos, y hablo en plural, pero cada uno sabrá y cada uno hará el examen de su conducta que le corresponda. Muchos nos confundimos en hablar de sus ideas como si fueran buenas, cuando uno puede estar de acuerdo con que tiene que haber equilibrio fiscal y una serie de cuestiones económicas de sentido común, pero que Milei no hablaba solo de eso. Milei decía otras cosas, y bueno, y creo que eso nos desdibujó y la gente fue por el cambio, por el nuevo cambio, por la novedad. Creo que la novedad, no sé qué va a pasar con la novedad. También me preocupa este gobierno, ¿no? Me preocupa Sergio Massa, me preocupa que no entienda que la Argentina necesita
un cambio real y que no se puede seguir haciendo política tratando de tentar de comprar a los políticos esa forma que utilizó Néstor Kirchner hace 20 años y que pareciera que le está tentado en hacerla de vuelta. Marina. López, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Le quería preguntar por los liderazgos, los nuevos o viejos nuevos liderazgos que emergen a partir de este nuevo escenario. Por un lado, en el caso de Juntos por el Cambio, ¿cómo considera que se va a dirimir esta cuestión del liderazgo? Si será Macri nuevamente, si será alguno de los ganadores, pienso en Jorge Macri o en alguno de los gobernadores. Y por otro lado, pensando en los liderazgos dentro del espacio oficialista, si las posiciones de voto en blanco o de abstencionismo no convalidan el kirchnerismo, el liderazgo de Cristina. Bueno, respecto a los liderazgos Juntos por el Cambio, creo que va a ser un momento, es un momento de decisión de liderazgos, pero recién empieza, porque cuando toda la fuerza política a nivel nacional sale tercera, y en esto no es Patricia la que sale tercera solamente, somos todos los que nos fue mal porque no pudimos construir algo mejor, no pudimos representar algo más, medio que los liderazgos se resetean y todo el mundo tiene que volver a ganárselos en la calle. Por un lado existe el liderazgo de los gobernadores que ya existía, porque tuvimos 4 gobernadores, tenemos 4 gobernadores al día de hoy, va a haber 10 a partir del 10 de diciembre, se va a potenciar esa parte del liderazgo, pero creo que tienen una dinámica propia que vamos a saber tramitar. Después van a estar los liderazgos parlamentarios y después van a estar los liderazgos de los que tienen una voz que la sociedad escucha. Y ahí me parece que se puede incluir a mucha gente. Seguramente está Macri, pero también puede haber, seguramente va a estar Patricia, que no tiene cargo, seguramente va a estar Carrió, que no tiene cargo, seguramente va a estar Larreta, que no tiene cargo, en tanto y en cuanto la sociedad los escuche. Y creo que muchos de ellos han sido grandes voceros de Juntos por el Cambio, han sido líderes de Juntos por el Cambio y pueden renovar ese liderazgo con una sociedad que no la va a pasar bien, porque el tiempo de la crisis no tiene que ver con el tiempo electoral. Hoy se elige presidente, pero la crisis económica va a continuar y no sabemos cómo y quién la va a resolver. Entonces me parece que la sociedad va a estar atenta no solo a Massa y a Milei, sino a Juntos por el Cambio si nos mantenemos unidos y nos mantenemos de una manera inteligente. Y en relación a a mí no me gusta decir abstención porque yo voy a ir a votar. Yo voy a ir a votar en blanco, pero voy a ir a votar porque creo en el sistema democrático. La presidencia que vamos a tener de los 2 candidatos, yo por lo menos la tenía clara antes del resultado electoral, si había balotaje entre Massa y Milei. Si Milei hubiese salido primero, algunos creerían que beneficia a Milei o viceversa. Yo no sé, es impredecible el resultado electoral. Ya nos pasó en la PASO, no lo previmos, nos pasó en la general, no lo previmos, y creo que esta posición de algunos, que es hacerla pública, tiene que ver en cuidar a Juntos por el Cambio, tiene que ver en nuestro rol a futuro de opositor y de control en el Congreso. No tengo claro que beneficie a alguien en particular, y sí me gustaría, pero es una cuestión técnica, pero que muchas veces hay confusión, el voto en blanco no se le suma a nadie, sobre todo en la general y en el balotaje. En el balotaje se elige a simple pluralidad de votos, el que saca un voto pero más se resta de la base el que de gana, cómputo. pero tienen que ser votos afirmativos, sí, ¿no? está Válidos claro, y afirmativos. pero no es neutro en términos electorales, porque se resta de la base de cómputo. El voto que uno el voto que uno no le pone a alguien, evidentemente lo deja de tener ese candidato. Yo no sé quién está mejor parado, ni quién va a estar mejor parado en un mes cuando sea la elección. Lo que sí tengo claro es que no le creo a ninguno de los dos, por distintas razones. A Massa porque lo estudiamos, lo seguimos, no de ahora, por lo menos en mi partido, desde hace muchos años. En casos de corrupción, en vínculos con la justicia provincial, en temas de narcotráfico, en temas desde AISA a los permisos de importación, a una serie de cosas. Massa ya lo conocemos, no es como con Kirchner y Menem en el 2003. Le diría que hoy Massa es Menem, es el que conocíamos de antes. Todos sabemos quién es. Y Milei es Kirchner, es lo nuevo, pero que lo nuevo no garantiza que vaya a ser algo bueno. Es un dilema, yo no lo puedo resolver. Y bueno, y como existe la posibilidad de ser presidentes,
lo seremos. El voto después depende de cada uno de los ciudadanos y cada uno resolverá. El que tenga el dilema lo resolverá como pueda o no lo resolverá, y el que esté convencido, por supuesto, tiene que ir a votar y tiene que ejercer ese derecho y legitimar a quien elijan. Jessica. ¿No sería mejor hacer una especie de blanqueo en Juntos por el Cambio? Porque esto es una interpretación personal. Cuando yo comparto lo que vos decís, que se subestimó a Javier Milei, se hicieron los amigos para tener votos, intentaron alguna alianza y demás, y eso fue un error, visto sobre todo con el resultado de la PASO. Ahora, hay algunos que genuinamente creen en las ideas de Javier Milei y que están en el PRO. No es una cuestión de táctica electoral, sino de convicción respecto de las ideas que expresa. Entonces, es muy difícil querer amalgamar algo que está con forceps en algún punto, porque cuando Macri dice yo voy a apoyar las ideas razonables que tenga Milei si es presidente del Congreso, lo dice convencido de las ideas. Entonces, ¿por qué eso no se explicita? Y bueno, los que quedan, quedan, los que no quedan, no quedan. Pero porque, primero yo eso lo entiendo y no creo que sea que sean cuestiones especuladoras de la mayor parte, sobre todo de los votantes y algunos dirigentes Juntos por el Cambio. Hay gente que cree que algunas ideas de Milei, no creo que todas, porque hay algunas que, nos hemos cansado de escucharlas y de analizarlas, que algunas ideas económicas están bien. Y eso es genuino, pero eso no creo que nos divida, porque creo que nosotros no nos une solo el antikirchnerismo. El problema es que hicimos solo campaña antikirchnerista. Yo creo que Juntos por el Cambio en sí mismo los unen muchas más cosas que el antikirchnerismo. El kirchnerismo, hasta por una cuestión biológica, en algún momento va a terminar, creo, excepto que Máximo o el que sea siga haciendo política toda la vida, pero creo que a nosotros nos unen valores democráticos republicanos, que significa vivir en una democracia plena, con división de poderes, con respeto a la ley y a la Constitución, con respeto a las minorías, donde el comercio y la actividad privada son un valor también y son una forma de organizar a la sociedad, donde creemos que los impuestos tienen que ser razonables, donde creemos que no tiene que haber déficit, que hay que comerciar, que hay que expandirse, que hay que respetar los derechos humanos. Yo creo que todo eso nos une y nos sigue uniendo. El problema es cuando no podemos transmitir futuro. Y me parece que en esta elección no supimos transmitir futuro. Tuvimos que hablar de la crisis, tuvimos que quedar entrampados entre Milei y el kirchnerismo y no pudimos convencer a la sociedad de que habíamos aprendido de nuestra experiencia y que teníamos una alternativa que los iba a hacer vivir mejor y solucionar los problemas. Y ahí fallamos en serio. Rolo. Juan Manuel, ¿cómo te va? Rolando te saluda. ¿Qué tal? Te quería preguntar desde el lugar de votante, digamos, me pongo un poco al lugar del votante y uno siente que Juntos por el Cambio perdió la elección porque no se pusieron de acuerdo, porque se pelearon entre ustedes, porque hubo una cantidad de divisiones que llegaron al electorado y que hicieron que dejaran de ser una opción confiable a los ojos de demasiadas personas. Esta postura de ustedes de ahora declararse presidentes, que de alguna manera es bajar la bandera de la lucha contra el kirchnerismo, ¿no es más de lo mismo? No. O sea, sobre lo que ya pasó, sobre el desastre electoral que tuvieron, ahora salir ustedes a marcar una postura que no está marcando el PRO todavía, que no la está marcando el radicalismo, es marcar más división y también es bajar la bandera de la lucha contra el kirchnerismo, porque hay un montón de gente, y vos lo sabés bien porque es la que seguramente te habla cuando vas a los actos, cuando vas a la calle, que te dice, frenen al kirchnerismo, frenen a Cristina, ahora será frenen a Sergio Massa, y ustedes decir somos presidentes, es bueno, que sea lo que sea, total nosotros nos corremos a un costado, y ustedes habían prometido hacer otra cosa, o sea, hacer todo lo posible, no digo que llamen a votar a Milei, pero por lo menos una postura unificada entre todos ustedes, y de última decir, bueno, si gana Milei, le haremos oposición a Milei, y lucharemos contra Milei, pero dejarle la cancha libre y que sea lo mismo para que sus seguidores voten a Massa o voten a Milei, me parece que no son lo mismo Massa y Milei en el discurso histórico que ustedes han tenido, sobre todo. Bueno, yo obviamente no estoy de acuerdo con eso. Primero, nosotros tenemos esta posición también para unir. Creo que es una posición a la que pueden ir todos los partidos, porque acá... Pero esta no es de unir, Juan Manuel. Por más que no la hayan esta hecho, no une, vos sabés que esta no une.
perdóname. Te quiero contar por qué creo que esta une. Antes de uno de tomar esta decisión, ya sabe que hay un llamado de unidad nacional de Sergio Massa que puede tentar un sector de Juntos por el Cambio, y por otro lado también un llamado de Javier Milei que dice borrón y cuenta nueva, pueden venir a ser funcionarios de mi gobierno. Y me parece que romper a Juntos por el Cambio es grave, porque la alternativa de Juntos por el Cambio tiene que seguir existiendo para el futuro, porque la Argentina no termina en noviembre con la elección presidencial. Entonces creo que esta posición de ser prescindentes de las dos, en el voto, los dirigentes, los que nos votaran a nosotros no van a ser presidentes. Alguno votará en blanco, otro votará Milei, alguno votará Massa. Creo que nos puede unir como Juntos por el Cambio. Es decir, somos presidentes, el voto no nos pertenece, que eso es lo más importante. Y después que beneficia al kirchnerismo, no estoy de acuerdo. Nosotros, por lo menos a mí me tocó denunciar a Malena Galmarini, a Sergio Massa y a Matías Tombolini hace poco por los permisos de importación, denunciarlos hace 10 años por vínculos con el narcotráfico, cuando defendían a los fiscales que hoy están procesados por narcotráfico, como Escapolano Novo, y esas cosas son muy costosas, y no lo hacían otros en otros partidos políticos. Ni hablar del kirchnerismo, no hace falta que saquemos chapa de las veces que los hemos combatido. Sergio Massa encontrará en nosotros, si es presidente, a los más férreos opositores, y creo a los que menos van a caer en su trampa, porque además no nos interesa estar ni cerca ni tener ningún cargo con él. Ahora, si gana Milei, no es que seremos opositores a Milei, estaremos atentos a Milei, a qué propone, porque hoy no sabemos qué es Milei. Sabemos algunas cosas que dice. Me parece que ser funcional hoy es contrafáctico en cualquier análisis. Qué sé yo, si gana Milei, algunos dicen que vuelve el kirchnerismo. Si gana el kirchnerismo y se pega la patinada de su vida y tiene que hacer el ajuste que nunca le tocó hacer, capaz que termina para siempre. Yo no lo sé. Igual lo que sí sabemos es que si gana Massa, el kirchnerismo no se va. Claro. Ese Juan Manuel es lo que está sacando del análisis. No, yo no creo que Massa sea el que va a enterrar al kirchnerismo. Me parece que eso es una trampa. El kirchnerismo existe, está ahí, tienen una alianza, están agazapados. Ahora, el dilema de votar a Milei o a Massa, nosotros tuvimos otra alternativa, que era Juntos por el Cambio, primero una PASO entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, después una candidata, y no llegamos. Nosotros tenemos que estar para hacer la alternativa y controlar al que venga, y la sociedad tiene que decidir, lamentablemente, entre estas dos opciones. Juan Manuel, gracias por la comunicación. Juan Manuel López, quien hablaba, diputado nacional de Juntos por el Cambio, presidente del bloque de la coalición cívica.